Siga, doctor. Muy buenas tardes a todos, senador. Yo vengo a dar un testimonio del trabajo que yo estoy. Que veían es mi uniforme de campaña. Yo estoy en este momento vengo de estar dando un taller de no violencia a la comunidad y a los barrios del Nacional de Medellín. Estamos haciendo un proceso para producir paz en el estadio. Estoy en el auditorio Guillermo Gaviria Correa. Yo llegué al sector público porque Guillermo Gaviria me llamó a que le ayudara con el programa de no violencia. Y el testimonio que yo voy a dar es lo que mi vida en el sector público, completamente dedicado a la no violencia, y las experiencias que he tenido en las cárceles. Lo que yo puedo dar es el testimonio de lo que yo he aprendido en cárceles en Colombia, en Jamaica, en los Estados Unidos y en México. La primera vez que yo entré a una cárcel, senador, fue en el año 2000, cuando el doctor Lafayette, que fue la mano derecha de Martin Luther King, me dijo: hay que ir a la cárcel. Y hay que ir a la cárcel a enseñar no violencia, porque en la cárcel, en ese momento, decían las autoridades que se controlaba el 80% del crimen que se veía afuera. Y porque son las personas que más fácil entienden que la violencia no funciona, porque si funcionaría no estarían allá. Pero lo que yo aprendí, y Bellavista, no sé si sabe, senador, pasó de tener varios homicidios por semana, porque fue construida para 1.700 personas y tenía 5.500 en ese entonces, a 5 años sin un solo homicidio, y lo puede verificar, porque entrenamos una mala crítica. Y básicamente la no violencia enseña que cuando uno percibe una agresión, con el que sea, puede ser su esposo, el compañero, el que sea, el que le tiró el carro en la calle, es su forma de responder lo que escala el conflicto lo diluye. Y fue la no violencia que logró la independencia de la India, fue la no violencia la que logró que los Estados Unidos hicieran un avance en los derechos enormes de los humanos, de los negros, que no podían ni votar ni tenían derechos. Todavía en el 55 no podían votar en el sur. ¿Qué aprendí en las cárceles? Recuerdo perfectamente, por ejemplo, una cárcel en Jamaica donde había 50 personas en la hilera de la muerte. Y las 50 personas eran hombres, las 50 personas tenían de 18 a 28 años, las 50 personas eran negros y las 50 personas eran muy pobres, estrato público. Entonces, lo que he aprendido, y en México parecido, es que para las personas de las clases más pobres, senador, la violencia y la delincuencia no es una opción como que yo me puse esta camiseta porque me la quería poner hoy, pero me podía haber puesto otra. Es porque la sociedad nos pone en unas condiciones donde prácticamente no hay más alternativas. Por eso el índice de reincidencia es tan alto, porque la gente que está en la violencia no está en la violencia porque qué tan rico metámonos acá, porque no tienen las opciones y después ya no hay cómo salirse. Es muy difícil salir. Y por eso es tan importante el proceso de resocialización. Y por eso es tan importante que la gente reciba oportunidades. Pero le voy a contar, por ejemplo, que en Bellavista, y en Máxima Seguridad, y en el Buen Pastor, y en La Pola, y en otras calles del municipio, yo estuve alguna oportunidad con los senadores de Yolanda Pinto dando un taller allá en el Congreso, con el doctor Lafayette. Es porque la gente no tiene opciones y hay que proponerle opciones y hay que enseñarle a responder y hay que abrirles el panorama. Cuando Bellavista pasó y mejoró de esa manera, ¿qué aprendí yo? Yo aprendí una cosa que no me imaginaba. Yo no esperaba ese resultado nunca, pero yo aprendí que es gente que encuentra una opción, se le abre una ventana y sabe que puede cambiar inclusive su concepto de vivir. La gente que está en el delito y que ha cometido crimen no está feliz y está orgulloso. Es una cosa que lo ha llevado y se le va volviendo una carga. Cuando uno le enseña que la violencia es hasta el pasado, este me hizo, este me debe, este me dio, y sobre eso hay muy poquito que hacer. Hay algo que hacer con perdón, etcétera, pero hacia el futuro, ¿qué vamos a hacer? Y ven que hay una opción de cambiar su vida y de construirla diferente y que les dan herramientas. Más de 300 personas egresadas de la cárcel de Bellavista, que conformaban una asociación que se llama Sueños de Libertad. Solamente una de más de 300 ha reincidido. Ese es el índice de reincidencia más bajo de cualquier población en cualquier país, porque se les dio la opción. Entonces, lo que yo puedo hacer es dar este testimonio y decir, yo creo que es un elemento muy claro, señor senador, es ver en las personas que están en la cárcel cuáles eran las condiciones en que se criaron y en que vivieron. Y las personas que han tenido ese proceso son las personas que merecen bajo todas circunstancias una resocialización y una rebaja de penas.
es muy distinto. Y yo creo que aquí es donde falló la sociedad en Colombia y en el mundo, cuando lo que se llaman crímenes de cuello blanco, cuando es por ambición. A mí me parece muchísimo más grave la corrupción de un rico por mera ambición. Y me parece mucho más grave la corrupción del sector salud, que genera las condiciones para que la gente con problemas de salud salga a hacer lo que puede, casi que buscando una forma de sobrevivir o salvar a sus seres queridos. De manera que esa es mi experiencia de lo que he visto en los barrios, de lo que he visto en las comunas, de lo que he visto en las cárceles, y es gente que no le hemos dado muchas opciones, y cuando les damos opciones y les enseñamos autoestima y les enseñamos que uno puede responder a la violencia de distinta manera, la gente se aferra a eso como una prueba a la tabla, y esos resultados de Bellavista se lo demuestran. Entonces, ahí conmigo le he encargado del taller a un muchacho que se crió en Medellín, lo tengo hasta en un video, era un combo. Él dice: yo nunca me gustó la violencia, resultó así porque tuve muchas carencias, empezando por falta de amor, falta de muchas cosas, y empiezan a delinquir chiquitos robando hoteles y se los va restando la vida. Cuando está en un proceso que se inició aquí, que se llamaba el PARE, el proceso arquidiocesano de reconciliación y el no matarás, este es uno de esos, como el señor Darío Monsalve. Los Estados Unidos nos dio visa para 33 personas sin hijos, a ir a los Estados Unidos al entrenamiento, y de esos 5 muchachos de ese movimiento no matarás, es el único que está vivo. Todos los otros, ya entrenadores certificados, los mataron. Entonces, esto es una cuestión simplemente de opciones, y opciones de socialización es educación. Eso es lo que yo tengo para decir.